La Atlántida, el continente perdido que aún persigue la historia. Imaginen un lugar tan perfecto, tan avanzado, que la humanidad de su tiempo lo consideraba un paraíso. Un continente lleno de riquezas inimaginables, estructuras que desafiaban la ingeniería de su época, y conocimientos que hoy todavía nos parecen imposibles. Imaginen un reino donde los templos resplandecían con oro y piedras preciosas, donde los canales transportaban agua cristalina que alimentaba jardines exuberantes, y donde los hombres y mujeres vivían bajo un orden que parecía más celestial que humano. Un lugar cuya existencia fue registrada por los más grandes filósofos de la antigüedad, y sin embargo, desapareció en un solo día y una sola noche, hundido bajo las aguas del océano, como si los dioses hubieran borrado su huella de la historia. Ese lugar, queridos espectadores, es conocido como Atlántida, y durante siglos ha sido objeto de obsesión, debate y misterio. Pero, ¿y si les dijera que las historias sobre la Atlántida no son solo mitos antiguos? ¿Qué rastros de su existencia podrían esconderse en mapas olvidados, en ruinas sumergidas, en símbolos repetidos por culturas que jamás se conocieron entre sí, e incluso en relatos secretos transmitidos de generación en generación? Hoy, en Enigmas de la Historia, vamos a sumergirnos en este misterio que ha perseguido a la humanidad durante más de 2 milenios. Un misterio que une filosofía, arqueología, mito y leyenda en una sola pregunta que sigue sin respuesta. ¿Existió realmente la Atlántida? Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿crees que la Atlántida fue real o solo un mito inventado por Platón? Déjamelo en los comentarios mientras viajamos juntos al corazón de este enigma. La primera referencia escrita sobre la Atlántida proviene de Platón, en sus diálogos Taimeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, no era un simple narrador de historias, era un filósofo que buscaba transmitir enseñanzas profundas a través de alegorías. En sus textos, describe un continente más grande que Libia y Asia combinadas, situado más allá de las columnas de Hércules, es decir, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Ese vasto territorio estaba habitado por un pueblo poderoso, disciplinado y culto. Según Platón, la Atlántida era un imperio con una riqueza casi inagotable, oro que brillaba en los templos, plata que adornaba los palacios, y gemas que resplandecían bajo la luz del sol. Las ciudades estaban perfectamente planificadas, con anillos concéntricos de tierra y mar que se conectaban por canales, reflejando un dominio absoluto de la ingeniería hidráulica. Los atlantes conocían la astronomía, la geometría y la navegación como ninguna otra cultura de su tiempo. Pero como tantas veces en la historia, la perfección engendró arrogancia. El poder absoluto corrompió a los atlantes. Su ambición los llevó a expandirse más allá de sus mares, a desafiar a otras naciones, incluso a pretender dominar el mundo conocido. Fue entonces, según Platón, cuando los dioses decidieron castigarlos. En un solo día y una sola noche de desgracia, terremotos y maremotos destruyeron el continente, sumergiéndolo bajo el océano. Con estas palabras, Platón sembró una de las semillas más fascinantes de la historia de la humanidad. Pero la gran pregunta es, ¿lo inventó como alegoría para enseñar sobre la soberbia humana? ¿O estaba transmitiendo un recuerdo real que llegó a él a través de los sacerdotes egipcios, quienes aseguraban que sus anales guardaban la memoria de un continente perdido miles de años atrás? Piensa por un momento, si la Atlántida realmente existió, ¿crees que sus tesoros y conocimientos aún permanecen ocultos bajo el mar, esperando ser encontrados? Comenta tu teoría antes de seguir. Si bien Platón es nuestra fuente más famosa, no es la única. A lo largo de la historia, exploradores, historiadores y cronistas han mencionado continentes sumergidos o ciudades desaparecidas bajo el mar. En la Edad Media, marineros hablaban de islas que aparecían y desaparecían misteriosamente en medio del Atlántico. Los cronistas árabes mencionaban tierras hundidas más allá de las costas de África. Incluso en la tradición celta, se narran historias de la isla Brasil, una isla fantasmal que emergía cada 7 años frente a las costas de Irlanda. Pero fue en el siglo XIX cuando el mito adquirió nueva fuerza. Mapas antiguos como el de Piri Reis, dibujado en 1513 por un almirante otomano, mostraban costas detalladas de Sudamérica, y sorprendentemente, la Antártida, siglos antes de que fuera oficialmente descubierta. ¿Cómo podía Piri Reis haber dibujado costas libres de hielo?
que según estudios geológicos solo quedaron al descubierto hace miles de años. Algunos investigadores lo relacionaron directamente con recuerdos cartográficos de la Atlántida. Lo mismo ocurrió con el mapa de Horonce Finé, del siglo XVI, que mostraba con sorprendente precisión zonas polares. ¿Coincidencia, errores de copistas, o fragmentos de un conocimiento mucho más antiguo transmitido desde una civilización perdida? Uno de los aspectos más fascinantes de la Atlántida es su supuesto nivel tecnológico. Platón describe una sociedad que dominaba la ingeniería, la arquitectura y la planificación urbana de formas que, incluso hoy, resultan sorprendentes. Se hablaba de muros colosales recubiertos de metales brillantes, de templos con techos de oro, y de un palacio central que parecía desafiar a los mismos dioses. Pero más allá de lo estético, había un dominio práctico, canales que distribuían el agua por toda la ciudad, puentes que unían los anillos concéntricos, y sistemas agrícolas que producían alimentos en abundancia. Los teóricos modernos han ido más lejos. Algunos sugieren que los atlantes pudieron haber tenido conocimientos de electricidad y de fuentes de energía cristalina. Relatos antiguos mencionan templos donde brillaban grandes cristales que irradiaban luz y energía. Otros afirman que conocían la navegación transoceánica con precisión milimétrica, mucho antes de que los europeos se atrevieran a cruzar el Atlántico. La pregunta inevitable surge: ¿pudo la Atlántida haber influido en civilizaciones posteriores como Egipto, Mesopotamia o incluso las culturas precolombinas? ¿Y si los constructores de las pirámides o de los zigurats heredaron conocimientos transmitidos por sobrevivientes de la catástrofe atlante? Las historias de templos con cúpulas resplandecientes, de palacios que flotaban sobre canales y de jardines que parecían suspendidos en el aire alimentan la imaginación. Para muchos, no se trata de ciencia ficción, sino de fragmentos de una memoria ancestral que se niega a desaparecer. Si tú pudieras viajar al pasado y visitar la Atlántida, ¿qué sería lo primero que querrías descubrir? ¿Sus tesoros, su tecnología o sus secretos espirituales? Déjamelo en los comentarios mientras seguimos explorando este misterio. Hoy en día, el mito de la Atlántida sigue vivo, no solo en la imaginación popular, sino también en la investigación científica. Expediciones submarinas en el Atlántico, el Mediterráneo e incluso el Caribe han buscado ruinas sumergidas. Algunos exploradores aseguran haber encontrado muros, calles y templos ocultos bajo el mar. Unos piensan que la Atlántida pudo estar cerca de las Azores, en medio del Atlántico, donde la actividad sísmica es intensa. Otros la relacionan con la isla de Santorini en el Mediterráneo, que explotó violentamente en el 1600 a.C., provocando tsunamis y destruyendo la civilización minoica. Algunos más la sitúan en el Caribe, conectándola con leyendas mayas y caribeñas sobre ciudades sumergidas. Pero más allá de su ubicación, la Atlántida se ha convertido en un símbolo. Ha inspirado novelas como las de Julio Verne, películas que exploran mundos submarinos, videojuegos que recrean su esplendor, e incluso teorías conspirativas que aseguran que los gobiernos esconden pruebas de su existencia. Para unos, representa la soberbia humana, la idea de que ninguna civilización, por más avanzada que sea, está a salvo de la destrucción. Para otros, es la esperanza de que la humanidad una vez alcanzó una grandeza perdida que aún podemos recuperar. Y para los soñadores, la Atlántida no es un mito muerto, sino una promesa, que bajo las aguas del océano aún nos esperan secretos que cambiarán nuestra visión de la historia. ¿Y tú, crees que algún día encontraremos restos de la Atlántida? ¿O tal vez su secreto está destinado a permanecer oculto para siempre? Comenta tu teoría antes del final del vídeo. La Atlántida nos enseña algo más que historia o geografía. Nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden desaparecer, que el tiempo es capaz de borrar imperios enteros y que los secretos del pasado permanecen ocultos hasta que la humanidad está lista para encontrarlos. Hoy hemos viajado desde las páginas de Platón hasta los mapas enigmáticos del Renacimiento, desde ruinas submarinas hasta las hipótesis modernas, y hemos visto cómo la Atlántida sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión. Tal vez nunca sepamos con certeza si existió o no. Pero lo que sí sabemos es que su mito sigue vivo, y mientras la humanidad siga preguntando, explorando y soñando, la Atlántida nunca desaparecerá completamente. La Atlántida vive en nuestra memoria, en nuestra imaginación, y en nuestro deseo eterno de buscar aquello que está más allá del horizonte.
Si este viaje por el misterio de la Atlántida te ha fascinado, no olvides darle like y suscribirte para descubrir otros enigmas que la historia ha dejado escondidos. Déjame en los comentarios cuál es tu teoría favorita, realidad, mito o una combinación de ambas. Y recuerda, en Enigmas de la Historia, cada secreto tiene su historia, y cada historia, un misterio que espera ser revelado.